Buen día. Vamos a iniciar con esta clase que es el Renacimiento. ¿Ok? El Renacimiento fue un movimiento de renovación cultural que se inició en Italia y se difundió al resto de Europa entre los siglos XV y XVI para buscar sus propias formas de expresión. Los artistas renacentistas tomaron como modelo las obras de la antigua Grecia y Roma, conocido como la cultura greco-romana. ¿De acuerdo? Vamos al principal punto. Ahí tenemos los orígenes del Renacimiento. Vamos a hacer una breve introducción para continuar con el punto que es más importante, ¿ok? El Renacimiento fue una época de recuperación tras el calamitoso siglo XIV, cuyos efectos como la recesión económica, el desorden político, las secuelas de la peste negra aún perduraban. Un factor fundamental para el surgimiento de este movimiento fue el desarrollo del comercio, que produjo grandes beneficios económicos y propició un intenso intercambio cultural y la difusión de conocimientos. ¿Ok? Esta recuperación estuvo acompañada por un redescubrimiento de la antigüedad clásica, ¿ok? Lo que se dio principalmente entre las clases acaudaladas, que constituían un pequeño porcentaje de la población. Sin embargo, aunque los logros del Renacimiento pertenecían a la minoría elitista, tuvieron impacto sobre toda la sociedad, especialmente en las ciudades donde eran más visibles. El Renacimiento, como podemos observar en la diapositiva, se va a iniciar en Italia, especialmente en la ciudad de Florencia. ¿Ok? Desde allí se va a difundir al resto de Europa. ¿De acuerdo? Para mediados del siglo XIV, el norte de Italia estaba compuesto por varias ciudades independientes. Esos lugares eran centros de la vida social, compuestos por varias ciudades. El desarrollo de este movimiento cultural, personajes que cumplieron una labor importante fueron los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los mecenas eran personajes acaudalados que protegían y estimulaban la labor de los artistas. Por ejemplo, hubieron mecenas que pertenecían a familias y también mecenas que eran papas o reyes. ¿Ok? En el siglo XIV el arte experimentó los primeros cambios que se observaron en la mayor preocupación por captar aspectos de la naturaleza. Así la pintura italiana introdujo el paisaje en la que se podían reconocer lugares cotidianos para los observadores. Además, los personajes aparecieron en posturas y grupos animados relacionados entre sí. De esta manera la pintura adquirió naturalismo y permitió al observador se sintiera identificado con el cuerpo humano. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. Es necesario recalcar que el Renacimiento está dividido en dos fases, el Quattrocento y el Cinquecento. El Quattrocento que habla acerca de los años 1400 y el Cinquecento que habla de los años 1500 hacia adelante. ¿De acuerdo? El Quattrocento fue el periodo en que se desarrolló el nuevo arte. La ciudad principal fue Florencia. Los mecenas fueron las familias, como la familia de los Medici. ¿Ok? La arquitectura. La arquitectura retomó las técnicas utilizadas por los artistas grecorromanos. Los arquitectos se preocuparon por dar proporciones armoniosas a sus construcciones. Guardaron relación de las dimensiones entre cada una de las partes de sus edificios, el orden, la proporción, la simetría y la unidad fue la base de la arquitectura en este periodo. ¿Ok? Aquí va a destacar Filippo Brunelleschi. Ahí tenemos una escultura de este personaje.
Entre las obras más importantes tenemos la que encontramos acá, las catedrales que se realizaron. ¿Ok? Tenía una construcción gótica. Una construcción gótica quiere decir paredes gruesas, muy altas. Tenemos, por ejemplo, la cúpula de Florencia. Esta zona es una cúpula considerada la primer gran obra arquitectónica renacentista, que destacó por su tamaño y por ser muy superior a las cúpulas góticas. ¿Ok? Continuamos. La escultura. La abundancia de obras clásicas en Italia hizo que el paso del estilo gótico al renacentista no fuera tan brusco. La escultura tuvo fuerte tendencia realista, se caracterizaba por el interés del cuerpo humano, sigue los modelos antiguos en cuanto a proporciones y tratamiento se da al desnudo. ¿Ok? Ahí tenemos al máximo escultor Donatello y sus imágenes, sus esculturas que realizó. ¿Ok? Continuamos. La pintura. En la pintura va a destacar Sandro Botticelli. Ahí observamos a Sandro Botticelli. La pintura de esta época estuvo caracterizada por el uso de la perspectiva, la búsqueda del realismo, el movimiento de las imágenes. Los pintores dominaban una variedad de técnicas, como la pintura al óleo, al fresco, al temple, tanto sobre soportes físicos como móviles. Con estas técnicas representaban temas religiosos y alegóricos. Ahí tenemos una de las obras más importantes, el Parnaso y la Venus. ¿Ok? Continuamos. Pasamos al siguiente periodo, el Cinquecento, que se va a dar desde los años 1500 hacia adelante. ¿Ok? Recuerden, el Cinquecento va a tener como ciudad Roma, ya no va a ser Florencia. Los mecenas van a ser reyes y papas. ¿Ok? A lo largo del siglo XV, el espíritu renacentista se extendió por toda Italia, donde las influencias locales crearon escuelas regionales que se desarrollaron plenamente a partir del siglo XVI o el Cinquecento, desde 1500 hacia adelante. Por encima de todas ellas, Roma surgió como la capital de esta nueva época. ¿Ok? Roma hacia el año 1500. Al comienzo del siglo XVI, el arte renacentista alcanzó su máxima expresión. El foco de la actividad artística se trasladó a Roma, dejó de lado Florencia, donde los papas se convirtieron en los mecenas y auspiciaron la reconstrucción de la ciudad, de la nueva Basílica de San Pedro. Para ello convocaron a diferentes artistas. La reconstrucción de Roma se realizó bajo el mecenazgo de los papas Julio II y León X. Fue iniciada por Bramante, quien la concibió como una síntesis de la antigüedad clásica y del cristianismo. Tras su muerte, otros arquitectos continuaron con esa labor, entre ellos Rafael, Miguel Ángel. ¿De acuerdo? En esta época de gran esplendor van a destacar el mismo Rafael, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, la Trinidad. ¿Ok? Empezamos con Rafael de Sanzio. Ahí tenemos a Rafael de Sanzio. La obra de Sanzio, también llamada El Divino, como observamos en esa imagen, es considerada la expresión suprema del arte renacentista. Se caracteriza por la armonía de su composición, el manejo de los espacios, el dominio de luz, la fina reproducción psicológica de los personajes. Rafael va a recibir influencias de Perugno, de Leonardo, de Miguel Ángel, para formar su propio estilo. Su obra más grandiosa se produjo en Roma, donde se encargó de decorar las diversas estancias del Palacio del Vaticano. ¿Ok? En la estancia de la Signatura del Vaticano dejó bellas alegorías, como el Parnaso, la Escuela de Atenas,
el Santísimo Sacramento, Justiniano, la Transfiguración, como observamos en la última imagen. Continuamos. Miguel Buonarroti o Miguel Ángel, genio de la arquitectura, la escultura y la pintura. Desde muy joven trabajó para los Medicis en Florencia. Luego se trasladó a Roma, donde estuvo bajo la protección de varios papas. Miguel Ángel realizó impresionantes esculturas, como el David, que observamos ahí, el Moisés, la Piedad. Su obra pictórica cumbre la realizó en la bóveda de la Capilla Sixtina, ahí observamos. Es notable asimismo su gran trabajo arquitectónico en la construcción de la Basílica de San Pedro, la mayor obra arquitectónica del Renacimiento. Fue Donato Bramante quien en 1506 terminó su célebre proyecto para la remodelación de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, luego de su muerte, solo se habían construido los pilares centrales. Miguel Ángel reanudó los trabajos y se encargó de terminarla. ¿Ok? Y luego finalizamos con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es considerado por la historiografía como uno de los grandes genios de la humanidad. Es considerado el ser humano perfecto. Su actividad creativa e intelectual fue tan amplia que abarcó campos muy distintos, como la pintura, las matemáticas, la biología, la escultura, la ingeniería, la aeronáutica, etc. Para Leonardo, la pintura es una actividad intelectual destinada a reproducir la realidad, y es misión del artista plasmarla fielmente por medio del estudio del ser humano y de la naturaleza que lo rodea. El estudio de la naturaleza lo llevó a investigar sobre la luz, una de sus grandes preocupaciones. ¿Ok? Como resultado de todos sus estudios, tenemos grandes obras, como puede ser la Gioconda, que observamos acá, la Última Cena, y diferentes obras. ¿Ok? Y de esa manera culminamos con el Renacimiento y los grandes personajes que formaron parte de esto. Gracias.